Mi nombre es Idurre Alonso y soy la curadora de arte latinoamericano en el Getty Research Institute en Los Ángeles. Estudié Historia del Arte en la Universidad del País Vasco en España. Tengo un doctorado también en Historia del Arte del País Vasco. Mis intereses en cuanto a la historia del arte latinoamericano han estado enfocados en el siglo XIX y las relaciones de poder, en el arte contemporáneo, también sobre los mismos temas, y también soy especialista en fotografía, sobre todo fotografía experimental de los años 60 y 70. Hace 10 años que trabajo en el Getty Research Institute y anteriormente trabajé en el Museo de Arte Latinoamericano, también en Los Ángeles, durante 13 años, y a lo largo de mi carrera he curado más de 40 exposiciones y además he editado 7 libros. Esta exposición que vamos a ver hoy se llama Reinventar América y revisa las colecciones del Getty Research Institute en Los Ángeles. También contiene unas 30 obras del Museo Franz Mayer, así como el trabajo del artista contemporáneo brasileño Denilson Baniwa. La idea de la exposición es pensar en cómo se generó una idea de América a través de las ilustraciones y los grabados europeos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. La exposición está dividida en 5 núcleos temáticos y a lo largo de ella Denilson Baniwa introduce sus ideas y su perspectiva a través de realizar obras o también intervenciones sobre los propios objetos. Básicamente la muestra contiene libros y también grabados, así como algunos objetos utilitarios que pertenecen a la colección del Franz Mayer. El primer núcleo de la exposición explora la construcción de la alegoría de América. Por supuesto, cuando los europeos llegan a un nuevo continente, tienen que generar una alegoría de ese nuevo continente. Entonces, este primer núcleo explora cómo se genera esa idea y cómo a lo largo de varios siglos esa idea se va repitiendo una y otra vez. Y yo quería comenzar con una de las piezas que creo que engloba muchos de los temas que aparecen y reaparecen a lo largo de esta exposición. Se trata de un grabado de Johannes Stradamus, que fue un grabador muy importante en la época del Renacimiento, trabajó para los Medici, y en esta pieza en particular lo que vemos es a Américo Vespucio llegando a América, y América está tumbada en una hamaca, como la representación usual de América. Ella es una mujer, siempre está desnuda o semidesnuda, lo que alude a la idea de que América es un lugar salvaje, entre comillas, para los europeos, poco civilizado. También tiene plumas, ya sea en la cabeza, como en este caso, a veces las tiene como falda. Siempre aparece con armas, ya sea flechas, arco. En el caso de este grabado es un arma tupinamba que está al lado del árbol. Y después en este grabado podemos ver también la referencia a la naturaleza de América, los nuevos animales que encuentran desconocidos hasta entonces para los europeos, como el perezoso que está subiendo el árbol o el oso hormiguero que está debajo. Y al mismo tiempo también tenemos la representación de la gente local. Se ve en el fondo, están en una hoguera y están comiendo pedazos de gente. O sea, esa alusión al canibalismo que va a aparecer una y otra vez. Al mismo tiempo, Américo Vespucio, que tiene en su mano una cruz, lo que también simboliza el catolicismo, y eso hace referencia a la conversión de los indígenas que va a suceder durante la época colonial. Y en su otra mano tiene un astrolabio que hace referencia a los objetos que se usaron para poder llegar a América. Entonces, esta obra engloba todos estos diferentes temas y aparte es una de las primeras representaciones alegóricas de América. Olá, eu sou Denilson Baniwa, sou indígena do povo Baniwa da Amazônia, no Brasil. Sou artista visual e tenho como pesquisa materiais que contam a história da colonização e da formação dos estados nacionais. Durante essa exposição, eu fiz algumas intervenções em gravuras e em documentos coloniais, como esta que está aqui, onde se tem a gravura de um grande orbe
global e eu faço tanto interferência na legenda quanto na gravura. Na cédula, faço como intervenção de texto escrito que, por conta do trauma colonial, todos nós necessitamos fazer uma grande terapia global. E no livro faço a intervenção de ocultar determinadas partes da gravura e deixar outras partes expostas para que o público pense sobre imagem e sobre como a colonização cria camadas que deixam histórias invisíveis. En esta segunda sección hablamos de la construcción del arquetipo local, de cómo fueron representadas las personas locales de América. Y hay una correlación entre la alegoría de América y la representación de las comunidades locales. Al igual que la alegoría de América, las personas se van a representar desnudas, con plumas, con elementos que tienen que ver con los animales de América o las frutas, plantas. Entonces, en esta idea de representación de lo local, también se hace una homogenización de la representación. No encontramos diferencias en cuanto a cómo se representa una persona indígena de México o de la Patagonia en Argentina. Todos son iguales, ¿no? Entonces se demuestra cómo no hay realmente un interés por entender cuáles son esas diferencias. Y quería pararme un momento en una de las representaciones más antiguas que tenemos en la exposición, que es parte de un libro donde se ve a una familia indígena, un hombre y una mujer, los dos están desnudos. En la parte de atrás tienen una hamaca. La hamaca es un elemento, un objeto que fue inventado por los indígenas, por eso aparece también recurrentemente en las representaciones. Y en la parte de abajo tienen una piña. La piña es una fruta del continente americano que también aparece en muchas ocasiones en las representaciones. Dentro también de esta sección hay como un subtema que tiene que ver con dos características también que se asumen sobre las comunidades locales. Una es la idolatría. Hay muchas imágenes en donde se muestra a la comunidad local en actividades de idolatría, bailes, adorando al diablo. Y eso también es una manera como de señalar que las comunidades locales eran, entre comillas, salvajes y que había que también convertirlas al catolicismo, ¿no? Y por otro lado, otro tema que es muy importante es el tema del canibalismo. Esa es una idea que está en principio en las crónicas también de Cristóbal Colón, pero Américo Vespucio, cuando va a Brasil, después en sus descripciones habla de comunidades que practican el canibalismo. Y eso es algo que va a generar mucho interés en Europa y se va a empezar a representar una y otra vez a las comunidades locales practicando el canibalismo, y al final es algo que se acaba proyectando hacia todo el continente americano, no solo queda en un tema sobre Brasil. Y en esta exposición tenemos muchas imágenes sobre prácticas de canibalismo, pero especialmente me quería parar en esta que tenemos aquí, que fue realizada por el taller de Debris, que fue un taller desde el que se produjo cientos de imágenes sobre América y por lo tanto es importante la construcción del imaginario de América. Además, fueron reproducidas durante muchos años en diferentes libros y también es una imagen muy impactante con mucha agresividad. Esta sección se titula Maravillas de la Naturaleza y en ella tenemos varias piezas, grabados y libros que hablan sobre todas estas nuevas plantas y animales que los europeos se encontraron en América. Y ellos realizaron muchos libros en donde explicaban esta nueva fauna. Y entonces en esta sección tenemos por un lado los proyectos que son más científicos y más realistas y por otro lado tenemos también muchas imágenes que son totalmente fantásticas, que eso es algo que va a suceder mucho en esta exposición porque la mayoría de los artistas que realizaron las ilustraciones y los grabados en realidad nunca estuvieron en América. Entonces se van a basar en crónicas que ya de por sí solían ser bastante fantásticas. En este caso tenemos una serie de grabados, la mayoría de ellos pertenecientes a un libro de Arnoldus Montanus, en donde habla de los animales de América
Fue un libro que fue muy popular en su tiempo y que contenía más de 200 imágenes, pero sin embargo estas imágenes son totalmente fantásticas, en donde casi vemos dragones y animales que realmente no existieron. En contrapunto a eso tenemos otro tipo de obras, como decía, más científicas, como puede ser el caso del trabajo que hizo María Sibila, que fue una científica, es una de las pocas obras que tenemos realizada por una mujer en la exposición, en realidad solo hay dos, esta es una de ellas, y María Sibila fue a Surinam, ella era científica, para estudiar las mariposas. Entonces su libro contiene unas ilustraciones magníficas a color, en donde muestra no solo las plantas y los animales, sino también, sobre todo, las mariposas y las transformaciones de las mariposas. Y eso es algo que, si lo pensamos, también es muy poco común en la época, que estamos hablando de que en el siglo XVIII una mujer viajase sola a Surinam para hacer estudios científicos. La abundancia de nuevos recursos también va a ser un tema importante en la representación de América, también porque es un momento de extraccionismo, ¿verdad? Estos ricos recursos van a provocar que se puedan extraer, y además eso va a querer decir que esto es el principio de, por ejemplo, la esclavitud, porque se van a requerir mano de obra, y entonces es así como se produce este problema. Dentro de los nuevos recursos que hay en América, uno de ellos va a ser no solo las plantaciones de tabaco, sino también de cacao. Y en esta sección tenemos un grabado que muestra el uso del chocolate en el mundo prehispánico, y después lo que hemos hecho es añadir unas piezas del Museo Franz Mayer, que son más que nada objetos utilitarios que tienen que ver también con el chocolate y con el cacao. Tenemos una petaca chocolatera que se usaba para transportar el cacao, y luego también tenemos dos cocos chocolateros en los que se tomaba el chocolate, y dos mancerinas donde se ponían los recipientes de chocolate, que tienen espacio también para poner los bizcochos o los dulces que se tomaban con el chocolate. Esta otra sección se llama Narrativas de la Conquista y tiene que ver con cómo los ilustradores y los grabadores mostraron de forma heroica cómo sucedió la conquista. Aunque también en esta sección tenemos representaciones que tienen más que ver con cuestiones políticas locales, que van más allá de la representación de América. Por ejemplo, en este momento están sucediendo las guerras de religión en Europa. Y entonces a veces lo que vamos a ver es que estos grabados muestran una imagen negativa de la conquista, no tanto porque las personas estén en contra de lo que está sucediendo con las poblaciones indígenas, sino porque se trata de mostrar que los españoles, que el catolicismo eran negativos. Entonces, desde ese punto de vista, hay varios artistas protestantes también que se van a dedicar a crear imágenes muy violentas sobre lo que estaba sucediendo en la conquista en América. En el caso de Fray Bartolomé de las Casas, que es un personaje muy importante porque es uno de los primeros que habla de las atrocidades que los españoles cometen durante la conquista, el libro que él primero produjo no tenía ningún tipo de ilustraciones. Sin embargo, años más tarde, el taller de Debris, que se trata de un grabador protestante, decide reimprimir el libro con ilustraciones, y esas ilustraciones muestran mucha violencia, y es también una manera, como decía, de hablar negativamente del catolicismo y de los españoles. Estamos aqui agora então numa parte onde tem uma gravura do líder Cunhambebe do Brasil, e a minha interferência nessa gravura através de um dispositivo digital onde se pode manipular e colocar sobre a imagem, e essa imagem como que toma vida e fala com a pessoa. O que Cunhambebe fala é: você está num território invadido, você está num território roubado. É como um aviso para que as pessoas reconheçam que esse lugar em que vivemos na América é um lugar que foi invadido, colonizado, e que precisamos ter consciência disso. Cunhambebe foi um grande líder tupinambá no Brasil que construiu a resistência contra os europeus que queriam colonizar a parte do Rio de Janeiro no Brasil. Ele lutou
contra a invasão e contra a colonização, acabou morrendo no processo, mas ajudou a construir toda uma resistência indígena naquela região no Brasil. E essa resistência tem um nome que se chama Confederação dos Tamoios, que Tamoios é como o que chamava os anciãos. Então era como uma grande organização de líderes indígenas e que Cunhambebe era como um dos principais líderes desse movimento. Esta última sección de la exposición habla de los viajeros europeos que fueron a América en el siglo XIX y, a diferencia de las secciones anteriores, de las épocas anteriores, lo que vamos a ver es que hay un acercamiento más real, más científico hacia las personas y los lugares en América. Sin embargo, este acercamiento va a ser también problemático porque se produce desde la mirada del otro y muchas veces estas representaciones van a ser como objetos de estudio, se van a representar a las comunidades indígenas o afrodescendientes como objetos de estudio, como se puede ver, por ejemplo, en la obra de Rugendas, que fue un viajero alemán que estuvo en Brasil y en otras partes de Sudamérica. Pero en este caso, las imágenes que tenemos aquí representan a diferentes grupos de gente en Brasil. Algunos de estos viajeros también van a tener una actitud crítica hacia, por ejemplo, la esclavitud. Tanto Rugendas, por ejemplo, como también John Stedman, que fue otro viajero que estuvo en Surinam, van a hacer críticas sobre esta práctica. Y aquí, en este núcleo, tenemos dos imágenes del libro de Stedman que fueron realizadas por William Blake, en donde se puede ver los castigos que sufrían los esclavos durante la colonia. Bom, essa parte da exposição tem esse gabinete de curiosidades que eu criei, baseado no que se tem de histórias de gabinetes de curiosidade ao longo de todo o recolhimento de materiais das Américas. Então, o gabinete de curiosidade foi criado na Europa para mostrar as culturas dos territórios colonizados e sempre era uma coisa que não respeitava essas culturas. Era muito mais sobre falar da superioridade da cultura europeia em relação à cultura dos povos colonizados. E assim se criou muitos gabinetes de curiosidade na Europa, com itens das Américas, da África, da Ásia. E a minha intenção aqui, então, é reunir uma quantidade de itens que são de uso comum nas comunidades e colocar à disposição do público para brincar com uma sensação de realidade e ficção. Esses objetos são de uso comum nas comunidades e, quando se vê de longe, parece apenas objetos comuns, mas quando a pessoa se aproxima, vai perceber que cada objeto desse tem uma mensagem que pode dizer como você está em território roubado, este território é um território indígena, mensagens desse tipo. E também, para jogar com a ideia de ficção, eu criei 2 mapas que de longe também parecem mapas comuns, ou tem outros mapas na exposição, mas quando se aproxima vão perceber que são mapas de ficção, com lugares e também ações que não fazem parte de um mundo falado na exposição. Mas no mapa, por exemplo, tem como a terra das redes sociais, ou tem terra de colonização. São mapas que jogam com a ideia de ficção, realidade e história. Para finalizar la exposición, de Nilsson ha creado un gran mural en donde se representa la cosmogonía del pueblo Baniwa, el principio del universo desde su perspectiva, y a mí me parece que es un final que cierra un poco una historia que comienza con un audio de la primera carta de Cristóbal Colón y finaliza con una reinvención de América, o una América que es diferente a todo lo que se había construido antes desde la perspectiva europea. Para fechar essa exposição, eu pensei em todo o contexto que está ao longo do percurso da exposição, com mapas, histórias, ficção, realidade, e criei um mapa baseado na cultura do meu povo,
nas histórias do meu povo e que contam sobre a construção desse território onde meu povo vive. Esse mapa ou essa cartografia, ela não é baseada como os outros mapas que estão na exposição. Ela é baseada não em coisas a serem exploradas ou território a serem ocupados, mas em toda a vida cosmológica que existe no território. Então, temos desde dos criadores do universo até seus filhos que constroem a geografia do nosso território. E cada parte que está nesse mural, você pode ir observando e descobrindo pequenas histórias dessa cosmologia, histórias de quando foram criados os rios, as montanhas, os peixes, outros animais, histórias de tempos de chuvas, de frio, de calor. Então, cada parte do mural é como uma pequena descoberta de histórias. Para mim, então, é como um convite a todos a observarem com muito cuidado tanto as gravuras e os documentos e os objetos que estão na exposição, quanto no mural, para que olhem com cuidado cada parte e vá descobrindo as histórias que estão ao longo da exposição e ao longo do mural. Esperamos que vengan a la exposición y se tomen su tiempo para revisar los materiales, pensar cómo estas imágenes han sido creadas, cómo todavía son parte de nuestro imaginario, por qué son problemáticas y que también pensemos en las nuevas reinvenciones que uno puede realizar. E que descubram essas histórias e suas relações com cada pessoa.